Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein para seguir hablando de la geografía del Yiddish. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy creo que vamos a visitar un sitio que a mí no me suena de nada, Lida. Así es, Lida o Lide, como la llamaban en Yiddish los judíos, y sí, no es una localidad muy conocida, está a unos 160 kilómetros de Minsk, en el oeste de Bielorrusia, y pertenece a la región de Grodno, al partido de Grodno. Grodno sí es una ciudad que hemos visitado y que era más importante y muy conocida. Fue como otras muchas territorio del Gran Ducado lituano en tiempos de la mancomunidad lituano-polaca y en otro periodo perteneció a Rusia. Su nombre procede del cercano río Litzeia. Aunque las menciones más antiguas a la localidad son del año 1180, en algunas crónicas que aún se conservan, no fue hasta el siglo XIV, en el año 1323, cuando se fundó oficialmente como fortaleza de Lituania. Inicialmente la fortaleza estaba rodeada de una empalizada de madera, pero más tarde, en 1380, el gran duque de Lituania, Gediminas, mandó a construir una de ladrillo. Debía servir de defensa ante los ataques de los cruzados procedentes de Prusia y resistió los mismos en 1392 y 1394, cuando ya formaba parte de la mancomunidad antes mencionada. A la muerte de dicho gran duque, Lituania se dividió en principados, uno de los cuales tuvo como capital a Lida. Los judíos comenzaron a establecerse allí en el siglo XVI y el rey Stefan Báthory les dio autorización para construir una sinagoga en 1579. El edificio fue destruido unos años después y se reconstruyó con permiso del siguiente rey, Vladislav Vasa, en 1630. En el año 1817, la comunidad judía contaba con 567 personas, un número pequeño, pero considerable para la pequeña ciudad cuyos habitantes apenas se superaban los 1.300 vecinos, de manera que los judíos eran casi 3/4 de la población total. La sinagoga era de ladrillo y su arquitectura en la segunda construcción era especialmente hermosa. La ciudad fue destruida en 1812 durante las guerras napoleónicas. 30 años más tarde, ya reconstruida, Lida se convirtió en el centro de la provincia o distrito de Vilnius. En la década de 1863 se crearon 2 fábricas de cerveza en Lida que dirigían judíos. En 1884 se acabaron las obras de ferrocarril que, pasando por la ciudad, unía a Vilnius con Lunenets. Luego le siguieron más líneas que comunicaban la ciudad con otros puntos, lo que generó prosperidad y crecimiento de la población. Entre finales de este siglo e inicios del siguiente, propietarios judíos fundaron 2 plantas de fabricación de ladrillos. En la primera década de ese siglo, del siglo XX, Lida tenía 14 pequeñas compañías, 4 hospitales para 115 pacientes y a las 6 escuelas primarias acudían 700 estudiantes, todas ellas creadas por miembros de la Keilah. En la Primera Guerra Mundial, la ciudad fue invadida y ocupada por el ejército alemán en 1915, y tanto judíos como gentiles se vieron obligados a realizar trabajos forzados. Cuando en 1918 los alemanes fueron derrotados, llegaron los bolcheviques que hicieron de la ciudad un bastión comunista. Pero esa situación no se prolongó demasiado, porque las tropas polacas consiguieron llegar hasta las afueras de Lida en marzo de 1919 y algo menos de un mes más tarde se hicieron con la plaza como parte de una ofensiva para tomar Vilnius justamente. Los polacos lanzaron un grave pogromo cuyo saldo fue el asesinato de 39 judíos. Ya en julio de 1920, el Ejército Rojo volvió a recuperar la localidad, aunque en septiembre regresaron las tropas polacas. Tras firmarse la paz de Riga, Lida pasó a pertenecer a Polonia. Tampoco los polacos se quedaron mucho tiempo, ya que en julio de 1920, muy pronto, volvió el Ejército Rojo, aunque una vez más
se tuvo que retirar porque en agosto fue derrotado en Varsovia. Lida y sus alrededores fueron el campo de batalla en septiembre del combate entre las tropas polacas y rusas, lo que se conoce como la batalla del río Niemen. Los polacos prevalecieron y tomaron prisioneros rusos, unos 10.000. Las hostilidades por el gobierno de la ciudad continuaron, ya que por el Tratado Soviético-Lituano de 1920, Lida fue cedida a Lituania. Dicho acuerdo no fue reconocido por Polonia. Por último, tras el Tratado de Paz de Riga, nuevamente, pero de 1921, quedó definitivamente integrada en territorio polaco. Por supuesto que la población judía sufrió todos estos avatares, muchas veces siendo objeto del antisemitismo de unos o de otros, represaliados si servían en el ejército polaco por los soviéticos y acusados de comunistas y en cambio servían en las filas soviéticas por el bando contrario, por las tropas de Polonia, y prácticamente en ambos casos no era voluntaria su contribución militar, sino que eran llamados a filas. Hacia 1927, Lida contaba con 24 fábricas muy productivas que siguieron creciendo en los siguientes años y habían sido creadas por judíos. Una, inaugurada en ese año, en 1927, procesaba caucho y daba trabajo a aproximadamente 800 personas. Una gran guarnición del ejército polaco con una división de infantería, al igual que el quinto cuerpo de la Fuerza Aérea, tenía cuarteles permanentes en Lida, lo que a su vez contribuía a la prosperidad, dando trabajo a los nativos, muchos de ellos judíos. Así fue como se amplió el perímetro de este municipio con nuevas calles y barrios en la década de 1930. El periodo de entreguerras, aunque corto, fue de gran crecimiento económico para la comunidad judía. También florecientes fueron las iniciativas comunitarias de bienestar social, educativas y religiosas. La ciudad tenía por entonces 12 sinagogas que los fieles llenaban. Tenía las habituales instituciones de enseñanza, bienestar social y salud que eran habituales. En 1931 el número de judíos de Lida había crecido mucho. Eran bastante más de los iniciales habitantes, pero el crecimiento había sido constante. También creció incluso más al inicio de la Shoah, porque muchos judíos de otras localidades se refugiaron allí. El año del estallido de la Segunda Guerra Mundial, 1939, en otoño por el Tratado Molotov-Ribbentrop, tantas veces mencionado en la geografía del Yiddish, ya que ese reparto del territorio polaco entre Hitler y Stalin afectó de una u otra forma a la población judía de cada sitio con diversos grados de represión y de crueldad. Luego, el comunismo se cebó con los judíos sobrevivientes en sus territorios tras la guerra, con las sucesivas purgas estalinistas. Como la zona le tocó a los soviéticos al principio, incorporaron la localidad a la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Una vez más, los judíos fueron oprimidos y las actividades de la comunidad mermaron en gran medida. Los soviéticos encarcelaron a los judíos que vivían en los pueblos de los alrededores de Lida. Cuando los alemanes rompieron el pacto, desde junio de 1941 hasta julio de 1944, los nazis ocuparon Lida y asesinaron a más de 25.000 personas. Recién llegados, en junio, como se ha dicho, destruyeron gran parte de la ciudad y ya en diciembre del mismo año se creó un gueto en los suburbios, donde, como era habitual en otros, varias familias vivían hacinadas en un pequeño espacio. En mayo de 1942 se cerró el gueto a Calicanto y unos 6.000 judíos fueron trasladados a un campo de tiro militar donde fueron fusilados y sus cuerpos arrojados a fosas previamente cavadas. En septiembre de 1943, todos los integrantes de la Keilah que quedaban fueron apresados y conducidos al campo de exterminio de Majdanek, donde fueron asesinados. Algunos consiguieron huir a los bosques y se ocultaron hasta que la ciudad fue liberada
el 9 de julio de 1944. Únicamente sobrevivieron a la Shoah 200 judíos nativos. En la segunda mitad del año 1944, cuando la liberaron, de vuelta estuvieron bajo ocupación soviética. Cuando acabó la guerra en 1945, por el Acuerdo de Potsdam, la localidad quedó anexada a la Unión Soviética, como también todos los países del área, Polonia, etc. Al inicio de la llamada Guerra Fría y hasta 1993, en Lida se alojó la primera división de aviación de bombarderos de la Guardia de la Fuerza Aérea Soviética. En la primavera del año 2001, los judíos de diversos puntos de Bielorrusia se unieron a los que vivían en Lida para erigir un monumento conmemorativo en homenaje a los miles de judíos de Lida que perecieron en la Shoah. Ese memorial se inauguró en 2003. La ceremonia contó con 400 personas. El monumento suele ser muy visitado tanto por residentes como por turistas y además de a las víctimas judías, honra a todos los inocentes asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a nativos relevantes que siempre comentamos en nuestras visitas a la geografía, a los diversos pueblos de la geografía del Yiddish, vamos a mencionar al matemático Emanuel Ostif, luego Warshawski, que aunque comparte apellido con el poeta y compositor de Eugen Pripechok, no tiene parentesco con él y nació en Lida en 1904, cuando la ciudad formaba parte del Imperio Ruso. En el año 1915 su familia se trasladó al entonces Königsberg en Prusia, de donde procedía su madre. Actualmente esa ciudad es Kaliningrad, en Rusia. Emanuel estudió en la universidad de esta ciudad de Königsberg hasta que en el año 1926 se marchó a realizar su doctorado en la Universidad de Gotinga. Desde allí volvió a trasladarse, esta vez a Basilea. Al acabar su doctorado comenzó a trabajar en Gotinga y a partir de 1930, con el ascenso del nazismo, volvió a marcharse a Utrecht en los Países Bajos, primero, y posteriormente a la Universidad de Columbia en Nueva York. Tuvo varios desempeños temporales hasta que obtuvo plaza definitiva en la Universidad de Washington en San Luis, precisamente el año 1939, iniciada ya la invasión nazi a Polonia. Enseñó en varias universidades de Estados Unidos, entre ellas la de Minnesota, donde fue profesor y jefe de departamento de su especialidad. En el año 1963 se marchó a San Diego y allí fundó y presidió el departamento de matemáticas. En 1971 se retiró, pero continuó sus trabajos de investigación. De hecho, la mayor parte de sus trabajos escritos y publicados los hizo durante ese periodo de retiro. Hay un teorema que lleva su nombre junto al de otro investigador, porque ambos trabajaron independientemente, pero llegaron a las mismas conclusiones. Es el teorema Noshiro-Warshawski. En el año 1978 este científico fue homenajeado con la creación de una cátedra que lleva su nombre en la mencionada Universidad de San Diego. También lleva su nombre una beca. Warshawski falleció en 1989. 10 años después falleció su esposa, que dejó en herencia $1 millón y una parte de esa suma de dinero se destinó a una cátedra en el departamento de matemáticas donde había trabajado su marido Warshawski. Y eso es lo que podemos contar de Lida, que no suena muy habitualmente como Shtetl, pero que lo fue también. Pues agradecemos muchísimo este retrato de ese sitio de la geografía del Yiddish y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Gracias, Barda Fishbein. Hasta entonces.